Bueno, hola chicos, buenas tardes a todos. Nuevamente acá Gonzalo grabando la clase, como les comenté en la grabación pasada, ¿sí? De la práctica 12, ¿sí? De esta práctica que cubre el tema de test de raíz unitaria. Y bueno, en este video voy a estar comentando, ¿sí? Las soluciones a los ejercicios 1, ejercicio 3, ejercicio 6 y ejercicio 8. Obviamente, como en la oportunidad anterior, les voy a estar subiendo el PDF con las soluciones al grupo de Facebook y después el video lo van a poder ver en, en YouTube. Creo que ahí es donde Nico está subiendo los videos. ¿Sí? Así que bueno, sin más que decir, arrancamos. En el ejercicio 1, ¿sí? En este primer ejercicio, nos dan las dos definiciones para los criterios informativos, ¿sí? Por un lado el criterio de Akaike y por otro lado el criterio de Schwartz, y se nos hacen algunas preguntas al respecto, ¿sí? Del inciso A hasta el inciso B. En primera instancia nos piden que expliquemos, ¿sí? A qué se refiere cada uno de los símbolos que se incluyen en la fórmula. Entonces acá básicamente lo que tienen que destacar es que ustedes tienen tres magnitudes, ¿sí? L minúscula, T mayúscula y K minúscula, ¿sí? Donde L es el máximo valor del logaritmo de la función de verosimilitud, del modelo que se estimó, que usualmente es reportado por IBIUS, ¿sí? O cualquier otro paquete estadístico que estén utilizando. K, ¿sí? Va a ser la cantidad de parámetros, y T va a ser la cantidad de observaciones. En el inciso B se nos pide que expliquemos cuál es la lógica, ¿sí? Que está detrás de cada término de estos criterios. Entonces, lo que acá tienen que notar, más allá de todo lo que comento aquí, es que como deben haber visto en la clase teórica, el criterio que, digamos, nosotros vamos a realizar una comparación de criterios entre varios modelos, y el modelo que vamos a finalmente utilizar cuando comparemos estos criterios es el que tenga justamente el criterio de Akaike o Schwartz más chico, ¿sí? Entonces, acá tengan cuidado porque si bien, como vemos en la fórmula, el criterio de Akaike depende positivamente, ¿sí? De los parámetros, ¿sí? De este K, en realidad, cuantos más parámetros tengamos, más grande va a ser el criterio de Akaike y por lo tanto ese modelo es muy probable que no sea elegido en comparación con uno que tenga menos cantidad de parámetros. Por supuesto que esto está mediatizado por las observaciones, ¿sí? Porque ante un T grande no es muy importante que aumente K, ¿sí? Y también obviamente mediatizado por el valor, por el máximo valor del logaritmo de la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces, esta segunda parte, ¿sí? De los dos criterios es la que se denomina el factor de penalización, ¿sí? Justamente porque hace que esos criterios aumenten y nosotros queremos que sean lo más chicos posibles. Entonces acá básicamente comento un poco lo que les dije recién, y por último hago una comparación que quizás no es necesaria en el ejercicio, pero les permite a ustedes entender la importancia del factor de penalización y su relación con las observaciones, ¿sí? Acá tenemos los dos factores de penalización que les comenté recién, ¿sí? Los que vimos acá, ¿sí? Entonces, si nosotros igualamos esos factores de penalización y despejamos, y para eso tenemos que asumir que algo muy razonable, que es que tenemos más que cero parámetros, digamos, ¿sí? Que hay parámetros y que hay observaciones, ¿sí? Que ambas son distintos de cero, obtenemos esta expresión, que 2 es igual al logaritmo natural de t, de esas observaciones. Es decir, que t es igual a e al cuadrado, que eso es más o menos 7,40. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos más observaciones que 7,4, es decir, 15 observaciones, el factor de penalización va a ser más grande en el criterio de Schwartz. Por el contrario, si nosotros tenemos 5 observaciones menos que 7,40, el factor de penalización es más grande que AIC. Entonces, todo esto es con el objetivo de comentar, ¿sí? Que la diferencia entre los factores de penalización de estos criterios depende, obviamente, positivamente de la cantidad de observaciones disponibles. Simplemente anotar esa cuestión, más allá de la lógica de la diferencia, porque si lo ven, la diferencia justamente viene por esa segunda parte, en esa primera parte son iguales. Entonces, esto justamente tiene que ver con qué es lo que hay atrás de la diferencia entre ambos criterios.
Luego, para el inciso C, se nos pide que calculemos el valor de ambos criterios, obviamente no los tenemos en la salida, de esta salida de Ibius, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá no es nada complicado, es reemplazar, es observar la salida y reemplazar los valores en la fórmula. Entonces, tenemos que ver cuánto es L, cuánto es K y cuánto es T. L lo obtenemos aquí, ¿sí? La fila de log likelihood. T lo obtenemos de la primera parte, ¿sí? De la quinta fila de la salida, ¿sí? Con las observaciones incluidas, que son 207. Y luego la cantidad de parámetros surge rápidamente, que son tres, ¿sí? Un parámetro que va a representar a la constante, un parámetro que va a acompañar al componente autorregresivo de primer orden, y otro parámetro que va a acompañar al componente autorregresivo de cuarto orden, ¿sí? Para ese rezago 4. Entonces, calculando, ustedes llegan a que la IC es igual a, o más o menos igual a 10,06, y el criterio de Schwarz da 10,08. Para el punto D, se nos pregunta cómo resolveríamos si no estuviera disponible este valor menos 1038,60, o sea, el valor de este máximo valor del logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, lo que tienen que notar, ¿sí?, es que existe una manera alternativa de calcular esa L, que es básicamente utilizando todos datos que son posibles obtener de la salida de Ibius, y datos que ya conocemos, es decir, primero la cantidad de observaciones, este 207, obviamente en negativo, porque así viene expresada la fórmula. Luego tenemos a pi, que es un número irracional constante, ¿sí? Y luego tenemos, acá quedó medio desprolijo, pero noten que esto en realidad es la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Por eso el gorro, acá arriba. Que eso también viene dado por la salida de Ibius. Si ustedes notan, arriba del log likelihood tenemos la suma de cuadrado residual, que es 276.406,70. Entonces, muy similar a lo que se hizo en el punto C, tienen que computar, ¿sí?, utilizando estos valores, computar para L, y van a obtener que L es menos 1038,60. Quizás tienen alguna diferencia de decimales, pero tiene que ser por algún tema de la calculadora, o cómo lo estén calculando. Entonces, por supuesto, si L es lo mismo que en el punto anterior, cuando nosotros calculemos los criterios van a ser iguales. Entonces, básicamente lo que estamos obteniendo es el mismo resultado que en el inciso anterior. Ahora vamos al ejercicio 3. ¿Sí? En el ejercicio 3 tenemos el correlograma para una serie, ¿sí?, que no sabemos obviamente qué tipo de serie es a priori. Y se nos hacen A, B, C, tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué tipo de proceso, ¿sí?, es el que nos explicaría un correlograma de este tipo? Entonces, yo acá hago un desarrollo, sí, con cierta extensión, que es probable que lo hayan visto en la clase, pero bueno, los comento para que se ubiquen quizás en este terreno. Pero voy a pasar directamente, obviamente después lo pueden leer y cualquier cosa que no se entienda me preguntan, pero paso directamente a lo que nos compete, que tiene que ver con las características de los correlogramas, ¿sí?, de los procesos autorregresivos puros, de los procesos de medias móviles puros, y después el proceso ARMA, ¿sí?, el proceso mixto, autorregresivo y media móvil. Entonces, la función de autocorrelación para un proceso autorregresivo tiene un decrecimiento del tipo geométrico en el correlograma, ¿sí? Y en la FAC, ¿sí?, en ese diagrama de autocorrelación parcial, tenemos un decrecimiento exponencial. Eso que yo había comentado, me parece, en la práctica anterior, de se corta, ¿sí?, bruscamente a partir de un número de rezagos determinado. La FAC para un proceso estocástico de media móvil es justamente lo contrario, ¿sí? Es decir, tiene un decrecimiento exponencial, ¿sí?, en la primera parte, ¿sí?, en la función de autocorrelación, y luego tiene un decrecimiento geométrico en la función de autocorrelación parcial. En el caso último de los procesos ARMA-PQ, la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial decrecen ambas exponencialmente. Entonces, es por eso que van a notar que aquí decimos que podría pensarse que se trata de un proceso MA1. ¿Por qué? Primero, ¿por qué sería un proceso de media móvil? Primera característica, se corta
decrecimiento exponencial para un número de rezagos definido por el orden Q. Si nosotros vemos acá, tenemos un valor de autocorrelación de menos 0,2626, ¿sí? Bastante grande, y luego de repente hay una caída brusca a 0,121, y luego a 0,001, para después oscilar cerca del 0, en algunos casos con valores más grandes, en otros con valores más chicos, ¿sí? Entonces, eso, y que la autocorrelación parcial, como ven, tiene un decrecimiento de tipo geométrico, ¿sí? Suave, ya nos estaría sugiriendo que se está hablando de un proceso de media móvil. Ahora bien, ¿cómo sabemos, si o cómo suponemos que este proceso es de MA1? Bueno, recuerden que el orden va a venir dado por el último número donde esa correlación era alta, ¿sí? En el caso ideal habíamos visto que, o deben haber visto en la clase, que si tenemos un proceso MA1, la autocorrelación para el rezago 2 tiende o es 0. No siempre es 0 exactamente, pero está muy cerca de 0. ¿Y qué es lo que observamos acá? Que es donde se observa la memoria de ese proceso estocástico. Es un proceso que guarda memoria por un solo periodo. Ya a partir del periodo 2, ven que ya no tiene valores considerables, ¿sí? Bien. En el punto B se nos pide que expliquemos cuál es la idea o sea, la utilización, por qué se realiza la utilización del test de Dickey-Fuller y cuál es la diferencia con el ADF, ¿sí? Con el test de Dickey-Fuller aumentado. Entonces acá también está bastante explicado aquí, así que voy rápido con esto. Cualquier cosa nuevamente me pueden consultar por el grupo de Facebook. Una manera de interpretar este test es la siguiente. Pueden plantearse un proceso estocástico, ¿sí? Donde uno de esos tipos un tipo de proceso estocástico es el de caminata aleatoria, ¿sí? Random walk, que obviamente es un proceso no estacionario, y este proceso va a ser no estacionario cuando ρ sea menos 1 o 1, ¿sí? Esto puede ser posible porque lo definimos en un intervalo cerrado menos 1 o 1. Ahora noten que si ρ está entre menos 1 y 1, este es un proceso estacionario. Entonces, una manera de verificar estacionariedad sería testear sobre este valor ρ. ¿Sí? Entonces, bueno, como comento aquí, esa es básicamente la idea general tras el test de Dickey-Fuller, ¿sí? Pero recuerden que estamos partiendo de un proceso de este tipo. Este no es el único proceso no estacionario. Este es un tipo de proceso no estacionario. Ahora lo vamos a ver con claridad. Entonces, ustedes toman primera diferencia, ¿sí? Y realizan un cambio en la notación para definir delta como ρ menos 1, vamos a tener que la diferencia de nuestra variable es igual a delta por el rezago de la variable sin diferencia más un componente aleatorio. Entonces, si delta es igual a 0, quiere decir que ρ es igual a 1, que acá habíamos dicho que si ρ es igual a 1, tendríamos un proceso no estacionario. Entonces, una manera que es la manera en la cual procede el test de Dickey-Fuller es realizar un test no sobre ese ρ, sino sobre ese delta. Pero delta obviamente está definido en función del ρ. Entonces, básicamente, lo que estamos verificando es si ρ es igual a 1 o si ρ es menor a 1. Aunque, por supuesto, figura el delta acá, ¿no? Pero por esta expresión nos damos cuenta que es lo mismo. Entonces, si nosotros rechazamos H0, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis nula, vamos a tener un proceso estacionario, ¿sí? Caso contrario, vamos a tener un proceso no estacionario. Y acá comento un poco lo que les decía recién, que tiene que ver con lo que les decía recién del proceso por el cual partimos, que es este proceso de tipo caminata aleatoria, para ver las limitaciones del test de Dickey-Fuller, ¿no? Básicamente este test lo podemos usar para ver si una serie es o no es una caminata aleatoria. Entonces, si es una caminata aleatoria, nosotros sabemos que el proceso es no estacionario. ¿Qué es lo que nos interesa? Contestar la pregunta, ¿es o no es estacionario? Ahora bien, si sabemos que no es una caminata aleatoria, no podemos decir con tanta ligereza que el proceso es estacionario, ¿sí? Porque puede ser otro tipo de proceso no estacionario, puede estar montado sobre una tendencia, sea determinística o estocástica, no necesariamente tiene que, como les dije antes, el proceso de caminata aleatoria no resume todos los procesos no estacionarios que existen. Entonces, para combatir un poco este problema, y como menciono en esta nota 2, ¿sí? Levantando el supuesto, ¿sí? de no correlación de los errores, ¿sí? Que es algo que supone la realización del test de Dickey-Fuller, se desarrolla un test aumentado del Dickey-Fuller, que básicamente lo que agrega es
una serie, sí que va a venir capturada por esta expresión, ¿sí? Una serie de componentes adicionales, ¿sí? Que me van a permitir trabajar con procesos más complejos. Entonces, para ver un caso más concreto, partimos de un proceso más rico, ¿sí? Un proceso de una caminata aleatoria, pero con tendencia. Entonces, en este caso, la prueba ADF va a consistir en estimar una regresión de este tipo, ¿sí? Una regresión en diferencia, ¿sí? Para la tendencia, para el rezago y para las diferencias de los rezagos. Nuevamente, el coeficiente que nos interesa es el coeficiente que acompaña la diferencia de la variable dependiente, ¿sí? De nuestra variable de interés. Entonces, las hipótesis nulas van a seguir siendo las mismas que antes. Pero en definitiva, lo que tienen que notar es que este ADF es más rico porque nos permite trabajar con procesos estocásticos más complejos. En el punto C se nos pide que expliquemos la salida de views, ¿sí? Que se va a presentar ahora a continuación, que es de la misma serie, ¿sí? Entonces, hay que comentar la conclusión del test utilizado y luego sí, ver si ese resultado es esperado. Entonces, esto básicamente es la salida, ¿sí? De eViews para el test de ADF. ¿Sí? Esto es parte de lo mismo, lo que sucede es que está puesto de un lado y del otro, pero si ustedes lo ven en eViews va a venir uno arriba del otro. Entonces, ¿cómo respondemos a ese punto C? Entonces, primero, como decimos acá, la salida de eViews que figura a la derecha, ¿sí? La que está a la derecha, es la estimación para la regresión auxiliar de la prueba. Es decir, noten, acá tenemos como variable a el rezago de I, las diferencias para los distintos rezagos y la constante. Es un modelo de este estilo, ¿sí? Que es lo que habíamos definido antes en términos genéricos, pero ahora aplicados sí, a un caso puntual. Y luego tenemos la salida de la izquierda, ¿sí? Que en la salida de la izquierda, como comentamos acá, tenemos por un lado el T empírico, ¿sí? Este menos 17,57, y después los distintos T teóricos que se corresponden con distintos alfa, ¿sí? Distintos porcentajes de significatividad. ¿Qué nos preguntaba? Bueno, básicamente tenemos que resolver ese test. Entonces, lo que vemos, ¿sí? Es que este menos 17 es largamente excedido, ¿sí? Estos valores son mucho más grandes, lo que quiere decir que este menos 17 cae en la región de rechazo, por ende su probabilidad, su p-valor es 0, y por lo tanto nosotros rechazamos la hipótesis nula. Como rechazamos la hipótesis nula, estamos rechazando esto de acá, lo que nos indica que tenemos un proceso de tipo estacionario. Noten que ahora estamos usando el ADF, entonces estamos descartando, o sea, estamos, descartando, por así decirlo, procesos no estacionarios complejos. Si nosotros hubiésemos utilizado el test de Dickey-Fuller, estaríamos descartando que el proceso no es una caminata aleatoria. Acá se ve quizás un poco más claro lo que mencionaba antes. Por último, cabe destacar que el resultado es consistente con lo que se obtuvo en el inciso A, porque tanto allí como aquí vemos que el proceso es estacionario. Y acá agrego nada, que recuerden que los modelos de tipo media móvil, ¿sí? Para orden de 1 hasta n, ¿sí? Cualquier orden, son siempre estacionarios. Entonces, cuando nosotros ya vemos que se trata de un proceso de media móvil, ya nos podemos quedar tranquilos. Pero bueno, este punto de alguna manera da cuenta de dicha cuestión. Pasemos al ejercicio 6. En el ejercicio 6 tenemos salidas, ¿sí? Para los test de esta variable M2K, ¿sí? Para el agregado monetario M2 a valores constantes, y después tenemos una última salida que representa justamente la gráfica, la serie de M2 a valores constantes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la regresión de la que se obtuvo el estadístico T? ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer en este ejercicio es adaptar la estructura general que comentamos anteriormente, y simplemente ver con qué es lo que tienen que utilizar para reemplazarlo. A saber, nuestra variable dependiente, como vimos recién, es la cantidad de dinero. ¿Sí? En realidad es este agregado monetario a valores constantes. Luego, ¿tiene una constante? Entonces, para saber si tiene una constante, vamos a la salida de Ibius. Salida de Ibius. Exógeno. Constant. Perfecto. Tiene una constante. Entonces, ponemos la constante. Luego, tenemos que ver
cuántos rezagos, en realidad cuántas diferencias de rezagos se van a incluir en esta ecuación de regresión, que acá vemos que son 12. ¿Pero por qué son 12? Bueno, porque en la longitud de rezagos, que se menciona en la tercera fila, tenemos 12 rezagos, ¿sí? Que acá nos comenta que son automáticos y se basaron en el criterio de información de Schwartz. Yo había puesto SBC como notación para el criterio de Schwartz, pero SIC es lo que se refiere justamente a. Y además, como exógeno, tenemos un componente lineal para la tendencia. Entonces tenemos que poner a t elevado a la 1, ¿sí? Esto quiere decir que es lineal en la tendencia, con un parámetro a estimar, por supuesto, que está agregado en esta ecuación de regresión. La misma lógica es la que tienen que emplear para la salida 2. Lo que sucede es que en la salida 2 tienen todo exactamente igual, a excepción de este componente tendencial como variable exógena. Entonces, van a plantear exactamente lo mismo, obviamente con distintos parámetros y distinta notación para el error, pero no van a tener este componente de tendencia. Bien. Me fui, acá está. ¿Cuál es la conclusión que puede obtenerse de cada uno de los test? Entonces, bueno, noten que en la salida 2 es muy sencillo, tenemos una probabilidad de 23,77% o un estadístico que cae en la región de aceptación, entonces nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, si no podemos rechazar la hipótesis nula, estamos hablando de un proceso, estamos diciendo que hay evidencia estadística como para concluir que estamos hablando de un proceso no estacionario, ¿sí? En la salida 1 tenemos cierta ambigüedad. Esto es, para el porcentaje, para alfa igual a 5 y para alfa igual a 0,05 y para alfa igual a 0,1, tenemos menos 3,15 y menos 3,45, que son superiores a menos 3,46, entonces ahí tenemos valores que caen en la región de rechazo y rechazamos la hipótesis nula, parece que estamos hablando de un proceso estacionario. Ahora, para un 1% esto no sucede. Entonces hay cierta ambigüedad al respecto. Generalmente se trabaja con un 5% de significatividad. Entonces, no habría inconvenientes, pero bueno, cabe destacarlo porque uno, quizás al mencionarlo y no decir eso, puede caer en alguna contradicción. No sé si hay algo más. Bueno, básicamente en el B comento esto que les dije recién. Y se nos pregunta en el C. Explique cómo se realizó la selección de la cantidad de rezagos de cada caso. Entonces, esto ya se los adelanté. Si miran las salidas, en la tercera fila les dice que se seleccionó en base al criterio de Schwartz. Eso es lo que deberían responder, que va a ser importante para el ejercicio 8, para el ejercicio que vamos a ver más adelante, para una de las respuestas particularmente de ese ejercicio 8. Y luego en el punto D se nos pide que, viendo el gráfico de la serie, ¿sí? La tercera salida, digamos cuál de los dos test que hemos reportado, de las primeras dos salidas, es el más pertinente. Entonces, primero, lo que tienen que notar de esta serie es que a pesar de tener ciertas oscilaciones, imagínense que esto fuese el producto, estaríamos hablando de ciclos, ¿sí? En ese producto, esta serie tiene una tendencia. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, la serie los valores de la serie son cada vez más grandes. Entonces podríamos pensar, en términos de nuestro beta 14 de aquí, que tenemos un beta 14 positivo. Además, podemos ver que es una serie que tiene oscilaciones, pero no tan bruscas. Entonces podríamos pensar que es una tendencia de tipo predecible, una tendencia determinística. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que si el proceso tiene una clara tendencia, ese proceso no va a ser estacionario, es del tipo no estacionario. ¿Sí? Entonces, uno estaría en condiciones ¿sí? de concluir, como acá está mencionado, que la salida que mejor parece representar, acá dice de manera, perdón, tendría que decir de manera, más adecuada a lo que se está viendo es la salida 2, ¿sí? Esta salida que nos dice con toda certeza que esto es un proceso no estacionario, ¿sí? Un proceso que en este caso la estacionariedad viene dada por esta tendencia determinística que presenta. Bien, vamos al ejercicio 8, ¿sí? A este último ejercicio. Entonces, en el ejercicio 8 se nos dan en o sea, esta primera salida de IBUS y después una tabla con los valores críticos para el test de Dickey-Fuller, ¿sí? En realidad,
Si bien dice df-test, acá en las notas pueden ver que se puede utilizar en función del tamaño de muestra, la significatividad y estos tau, que ahora vemos que son, para el ADF. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la serie que se está testeando para saber si tiene raíz unitaria? Acá simplemente tienen que observar la parte de sample, ¿no? Es decir, tenemos desde el mes 1, desde enero del 2003 hasta 2011 M12, es decir, hasta diciembre del 2011, a la variable dependiente de la diferencia del EMAE, ¿sí? Entonces, con lo que estamos trabajando básicamente es con 9 años de datos para el estimador mensual de actividad económica, que es un poco lo que se comenta en el inciso A. En el inciso B se nos pregunta cuál es el modelo que se utilizó para el test. Acá es básicamente lo mismo que venimos haciendo, ¿no? Tenemos nuestra variable dependiente, es la diferencia del EMAE, como vimos en el ADF, ¿sí? La diferencia de la dependiente. Luego vamos a tener una constante, ¿sí? Noten que acá tenemos una variable C. Luego vamos a tener el primer rezago, ¿sí? Sin diferencia, por la especificación, les recuerdo, como vimos hace unos minutos, ven aquí, del ADF. Me perdí acá. Y luego vamos a tener 6 de beta 2 hasta beta 7 para la diferencia de 6 rezagos. ¿Por qué 6 rezagos? Justamente porque es lo que está en esta salida, ¿sí? Y luego, obviamente, vamos a tener este componente de tendencia, que acá puse el parámetro C1, porque se me cantó, digo, no por nada particular, porque tenemos, obviamente, en la salida de USA la variable trend, ¿sí? La variable de tendencia. Entonces, esa sería la respuesta para el punto B. En el punto C, se nos pregunta, y acá es donde quiero que recuerden lo que dije hace unos minutos de cómo se usan los criterios para seleccionar la longitud óptima de los rezagos. Entonces se nos pregunta cuántos lags se han seleccionado y si es posible saber con los datos disponibles qué criterio se utilizó. Y la verdad que no es disponible, no, perdón, no es posible determinar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta salida, en esta menos, ¿no? Pero en esta salida no tenemos los valores para el criterio AIC ni para el criterio SVC. Y como esos son los criterios informativos que se utilizan para determinar la longitud óptima de los rezagos, en consecuencia, no tenemos información necesaria como para afirmar tal cosa, ¿sí? Y luego, en la parte de nota, ¿sí? Se nos pide que utilicemos los valores críticos de la tabla 5.1 para resolver el test, ¿sí? Para resolver esto que se nos presenta acá. Entonces, acá lo que tienen que notar, ¿sí? Vamos a agrandar un poco, es, primero, yo acá comento que el valor crítico resultante es menos 3,45, por supuesto acá explico por qué, pero vamos a verlo. ¿Por qué menos 3,45? Bueno, primero, hay 108 observaciones incluidas. Entonces el sample size, si bien no es exactamente 100, es mayor que 100, entonces nos tenemos que ubicar en esta fila. Primero. Segundo, se nos pide que utilicemos un nivel de significatividad del 5%. Entonces sabemos que nos vamos a parar en la columna 2, en la columna 5 o en la columna 7. Y en última instancia, tenemos como variables significativas tanto a la constante como al tiempo. Entonces, si ustedes observan acá, dice, if both trend and constant are present, tenés que usar este tau, que es el tau de acá. Entonces nosotros sabemos que tenemos que estar en la fila 7. Perdón, en la columna 7, fila 3. Entonces, por eso elegimos este valor crítico. Que después, obviamente, observando el estadístico T para el EMAE -1, que es la variable cuyo coeficiente nos interesa para determinar la estacionalidad o no estacionalidad de ese proceso, nos arroja luego una probabilidad muy chiquita, menor al 5%, con lo cual rechazamos H0 y concluimos que este proceso es estacionario. O de otra manera, rechazamos la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, que es básicamente lo que se comenta acá. Así que, bueno, eso es todo. Como les comenté, cualquier duda que tengan respecto a otro ejercicio, o mismo lo que se comentó acá, que quizás, digo lo que comenté, o mismo lo que está en el PDF, pueden escribir al Facebook. Recuerden de arrobarme porque si no, no me llegan las notificaciones. Y bueno, eso es todo. Gracias por estar y espero que no se hayan aburrido.